comenzar diciendo que en Chile se vivió un proceso traumático, o sea, una cantidad importante de la población sufrió la violencia sistemática del Estado y las violaciones de derechos humanos que perpetró la dictadura cívico-militar en Chile. Y en ese sentido, terminado ese proceso, y ya durante los últimos años de ese proceso se empieza a producir un auge de organizaciones de derechos humanos que de la sociedad civil demandaron mayor participación, demandaron rescatar lo que había sucedido, esclarecer la verdad y demandaron justicia. En ese sentido, las políticas de memoria en Chile están fijadas desde esos dos frentes. El primero, desde el reconocimiento de que la dictadura seguía perpetuándose de alguna forma a través de las instituciones que seguían capturadas por aquellos que habían gobernado durante los 19 años de dictadura y que seguían aún en el poder pese a la democracia establecida, y la lucha de las organizaciones de derechos humanos que permitieron ciertos avances en las políticas de memoria, sobre todo durante la década de los 90, pero ya posteriormente con mucha más fuerza y con mucha más valentía también durante la década de los 2000 en adelante hasta nuestros días. Nosotros, por lo menos yo como investigador, hago la diferencia entre el proceso de lugarización de la memoria y la generación de espacios de memoria. El proceso de lugarización tiene que ver con un lugar, con un espacio físico, pero con un lugar físico de la ciudad o del campo que haya sido un lugar en donde se torturó, en donde se cometieron directamente violaciones a los derechos humanos. Y ese lugar empieza a ser resignificado por las diferentes fuerzas que están despertando la memoria en la sociedad. Entonces, ese lugar tiene un tránsito de ser un mero lugar, es decir, de ser un espacio así vacío, sin una idea de fondo, pasar a ser de ser un lugar a ser un espacio. Y el espacio es una producción, es algo que nosotros como sociedad generamos o como grupos sociales vamos generando. Y ese espacio siempre está en disputa, porque en ese espacio confluyen las diferentes versiones que la sociedad tiene respecto a los hechos sucedidos. Entonces, para mí está el proceso de lugarización de la memoria y el proceso ese proceso finalizado, ese proceso dotado de significado, el lugar dotado de significado se convierte en un espacio de memorias. Y también no es de memoria, sino que es de memorias, porque puede ser capaz de hacer que confluyan diversas memorias, diversas versiones de lo sucedido, siempre en el marco de el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. O sea, no se aceptaría en un espacio de memoria la existencia, por ejemplo, de gente que siga defendiendo los hechos cometidos por los agentes del Estado durante la dictadura. Pero sí se aceptaría, por ejemplo, que diversas versiones de un mismo hecho tengan cabida en ese espacio que es significado por la sociedad. Un ejemplo concreto, Villa Grimaldi. Villa Grimaldi es un centro que fue un centro de detención, tortura y exterminio de la dictadura chilena. Ese lugar, luego de terminada la dictadura, es derrumbado. Es una casona que la derrumban y al final es un sitio eriazo, y esa casona es recuperada, empiezan a disputar ese espacio diversas organizaciones sociales de personas que pasaron por ahí o cuyos familiares fallecieron o fueron torturados en ese lugar. Y ese proceso de lucha, en donde incluso los gobiernos democráticos se negaban a abrir ese espacio como un espacio de memoria, es ese proceso que yo le denomino la lugarización de la memoria. Ahí un grupo de personas identificaron que ese lugar podía ser dotado de un significado que fuera educativo en primer lugar, es decir, que nos sirviera para recordar el pasado y para aprender de él, pero también conmemorativo y reparatorio.
Entonces tuvieron todos esos discursos en disputa para finalmente pelear con el Estado chileno para que el Estado facilitara ese terreno para la construcción de lo que hoy es el Parque por la Paz Villa Grimaldi, que es al mismo tiempo un parque que está muy bonito y muy verde, y que uno podría decir, si es solo un parque no recuerda nada. Pero ese parque además fue dotado de ciertos elementos que nos hacen volver a rememorar lo sucedido y ciertas reconstrucciones que nos hacen también volver a rememorar lo que sucedió en ese mismo lugar y las gravísimas cosas que sucedieron en ese lugar durante la dictadura cívico-militar. Entonces, ese proceso es un proceso que demora, pero es eso de reconocer un lugar en donde sucedieron ciertos hechos e ir dotando de contenido a ese lugar. Y cuando vamos dotando de discurso, de memoria, le vamos transfiriendo una carga afectiva a un lugar, se construye finalmente un espacio de memoria.